Sean bienvenidos a la parte número 9 de este estudio del libro de Daniel. En este estudio vamos a analizar acerca del anticristo. A lo largo de la historia y a través de muchas denominaciones y religiones se ha debatido acerca de quién será el anticristo. ¿Será una persona? ¿Será un poder? ¿Es un poder actual? ¿Ha ocurrido esto en el pasado? ¿Será para el futuro? ¿O está ocurriendo en el presente? Todo esto lo vamos a analizar en este estudio, en el cual estaremos tocando los capítulos número 7 y número 8 del libro de Daniel. Estaremos haciendo un análisis para poder comprender más acerca de este poder misterioso. Para comprender mejor acerca del anticristo, vamos a estar analizando el capítulo 7 y el capítulo número 8 del libro de Daniel. Pero vamos a introducirnos leyendo en el libro de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo número 2, vamos a leer los versículos 3 y 4, que dicen de la siguiente manera: Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. A través de este análisis vamos a comprender las características de este poder misterioso que nos habla Daniel, nos habla también el libro de Apocalipsis y en este caso el apóstol Pablo, para saber quién es el anticristo. Ahora surgen varias preguntas, porque esta palabra anticristo nosotros la encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la primera carta de Juan encontramos esta expresión, anticristo. Ahora, en el Antiguo Testamento no la encontramos así como aparece. Exactamente. Ahora, sí. la pregunta sería, ¿hay alguna referencia a las características de aquel anticristo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, como por la descriptiva que nos da, cómo poder identificarlo? Claro, vamos a notar, por ejemplo, las características que da Pablo. Vamos a resaltar algunas. Dice que se opondrá contra todo lo que se llama Dios, o sea, se opone, está en contra de Dios. Y cuando leemos en el libro de Daniel, en el capítulo 7, el versículo número 25, dice de la siguiente manera: y hablará palabras contra el Altísimo. Tenemos una palabra en común, contra, oposición, se opone. Y también en el capítulo número 8, también vamos a encontrar la palabra contra. Versículo número 10 dice: se engrandeció hasta el cielo y parte de las estrellas del cielo echó por tierra y pisoteó, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Bien, ahora nos gustaría comprender, Fabián, en qué contexto está ubicado esas descripciones que acabas de mencionar. En el capítulo 7 veíamos que habían 4 bestias y de la cuarta bestia surgía un cuerno pequeño. Ahora nosotros vemos en el capítulo 8 que son 2 animales, pero no bestias, según el sistema levítico, bestias inmundas, es decir, bestias o animales que no se podían comer en el sistema que Dios había dado a Israel, pero ahora encontramos 2 animales que sí son de pezuña hendida y con las características de un animal limpio. Ahora la pregunta es, ¿por qué estos 2 animales? ¿Y de cuál de ellos surge este cuerno pequeño? Sí, según el análisis histórico que hemos hecho anteriormente, en el capítulo 7, el cuerno pequeño surge de la cuarta bestia la cual representa a Roma. Entonces llegamos a la conclusión de que el cuerno pequeño es una extensión del Imperio Romano. Sin embargo, en el capítulo número 8
no encontramos, como decías, 4 bestias, sino solamente encontramos 2 que son animales limpios. Justamente esto era muy familiar para Daniel porque estaba asociado al santuario y sus servicios. Si leemos el capítulo número 8 completo, está todo dentro del contexto del santuario. Es por eso que presenta solamente 2 animales. Un animal representa a Medo-Persia y el otro animal representa a Grecia. En el caso del carnero, que es un animal que se usaba en el servicio continuo, ¿sí? El servicio que se hacía diariamente a la mañana y a la tarde, mientras que el cabrito o macho cabrío que aparece es un poder que simboliza a Grecia, ¿sí? Así es. Y este es un animal que se usaba en el día de expiación solamente. Vamos a leer el capítulo número 8 para ver las características similares que hay entre el cuerno pequeño del capítulo 8 y el cuerno pequeño del capítulo 7. ¿Por qué vamos a hacer estas comparaciones? Justamente porque hay muchos que enseñan que el cuerno pequeño del capítulo 8 es otro poder, podríamos decir, o es una persona. Vamos a ver si es así o si no es así. Y vamos a responder el por qué en el caso de que sea o que no sea. Bien. ¿Qué versículo? Vamos a leer del versículo número 5, capítulo 8, versículo Sí. número 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía más fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto por tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien le librase al carnero de su poder. El versículo número 8 dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño hacia el oriente y la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Luego de leer estos versículos surgen algunas preguntas. La primera es, ¿a quién representa este gran cuerno de este animal? Ya podemos deducir o ya hemos visto en estudios anteriores que estos 2 animales representaban a Medo-Persia y a Grecia. Pero ¿a quién representa este cuerno grande que tenía esta bestia? El cuerno primero. El cuerno primero. Y después, cuando se parte ese cuerno, ¿a quiénes representan esos 4 cuernos? Bien, ¿a quién representaría el primer gran cuerno? Para dar la correcta interpretación debemos ir a la Biblia. Dice, La misma Biblia tiene la respuesta. siempre debemos dejar que la Biblia sea su propia intérprete. Dice en el versículo 18, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Primera respuesta, ¿a quién representaba este gran cuerno? Al primer rey de Grecia. ¿Quién fue el primer rey de Grecia, grande y poderoso? Alejandro Magno. Alejandro Magno. Versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significan que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Esto es importante que lo remarquemos. Cuando Alejandro Magno muere, su imperio se fragmenta en 4. ¿Quiénes son estos 4? Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Los 4 generales más poderosos de Alejandro Magno se dividieron
el reino. Pero es importante que notemos que el versículo dice, aunque no con la fuerza Del primero. del primero. Es decir, no, ninguno de ellos llega a superar el poder que tuvo Alejandro. en su Exactamente. Este es un dato que debemos tener en cuenta para identificar después el cuerno pequeño. Bien. Entonces, hasta acá vemos que había un conflicto entre dos animales que se usaban en el servicio típico del santuario terrenal que tenía Israel. Un carnero y un macho cabrío. Representando el primero a Medo-Persia y el segundo a Grecia. Y ese cuerno grande que tenía el macho cabrío representa entonces puntualmente a Alejandro Magno, que fue el primer gran rey en esa etapa, en esa fase de Grecia. Ahora, la pregunta es, ¿esos cuatro generales son representados por los cuatro cuernos que son extendidos hacia los cuatro vientos? Ahora, me llama la atención lo que dice en cuanto a un cuerno que surge, como dice el versículo 9, dice, y de uno de ellos surgió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur y hacia el oriente. Entonces, ¿a qué se refiere ese cuerno y de dónde surge? Bueno, el capítulo 7 eso lo deja bien claro, porque el cuerno pequeño surge de la cuarta bestia. Pero en el capítulo 8 ya no es tan claro. Y si hacemos un estudio superficial, podemos llegar a una conclusión errada. Para ellos podemos usar algunos argumentos, como por ejemplo la gramática, la historia y también el análisis profético, para saber a quién representa este cuerno pequeño. Cuando decís profético sería relacionando con otras profecías de la Biblia. Con otras profecías y con las mismas profecías del libro de Daniel, ya que todas las profecías del libro de Daniel son profecías continuas, o sea, es una sucesión, no es que un capítulo tiene una profecía aislada y se puede aplicar a otra cosa y después retomamos de nuevo. Es como que va aumentando la luz a una verdad que ya se dio. Es progresiva. En estudios anteriores hablamos de un concepto que es repetir y ampliar. Repite y amplía. Debemos utilizar también estos conceptos, repetir y ampliar las ideas. Repetir y ampliar es lo que hace Dios con nosotros. A través de su palabra, Él nos repite cosas y nos amplía para que tengamos una mayor luz. Ahora que mencionas eso, recuerdo que el libro de Daniel también es un libro en donde los capítulos están dados en forma correlativa y va avanzando la luz de esa misma secuencia de reinos. Pero hay algo interesante en esto, que la atención que dirige Dios a través del profeta o de un ángel es siempre enfocada con más énfasis en los eventos más finales, ¿sí? Es por eso que también esos detalles nos sirven a nosotros para comprender el capítulo 8. Sí, es importante justamente notar ese detalle, que en el libro de Daniel vamos a encontrar muchas veces la repetición, esto es para el tiempo del fin. Las profecías que nosotros estamos estudiando hoy, a Daniel le fueron dichas que eran para el tiempo del fin. Entonces eso nosotros debemos tener en cuenta. Estamos viviendo en los tiempos del fin. Volviendo de nuevo al tema, en el capítulo número 8 vamos a leer la última parte que dice, de aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables. Hiciste como una pregunta, ¿no? ¿De dónde sale este cuerno pequeño? En el caso de capítulo 7 sale de la cuarta bestia, pero en este capítulo es como un tanto ambiguo. ¿Por qué? Te leo el texto. Vemos en el capítulo 8, entonces leemos de la siguiente manera. Versículo 8 del capítulo 8. El cabrito
se engrandeció sobremanera, y cuando se hizo fuerte, fue quebrantado su gran cuerno. Y debajo de él surgieron 4 cuernos visibles hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos surgió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Hay donde surge una pregunta. ¿De dónde surgen estos cuernos? Este cuerno pequeño. Tras la caída del gran cuerno surgen 4. Y luego surge un cuerno pequeño. La pregunta es, ¿de dónde surge ese cuerno pequeño? Bien, hay distintas interpretaciones. Hay algunos que dicen que este cuerno pequeño surge de uno de los 4 cuernos. Pero hay otra interpretación que dice que este cuerno pequeño surge de uno de los 4 vientos. ¿Cuál es la interpretación más correcta? La interpretación debe cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, en este caso, el versículo 8, ¿qué es lo último que dice? Hacia los 4 vientos del cielo. Dice que estos 4 cuernos surgieron o crecieron hacia los 4 vientos del cielo. Los 4 vientos del cielo representan 4 puntos cardinales. Y el versículo número 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta la gramática, debemos decir que este cuerno pequeño sale de uno de los 4 vientos y no de uno de los 4 cuernos, ya que estos 4 cuernos son anterior a los 4 vientos. Ese es uno de los puntos. Y después, podríamos decir, otro de los puntos importantes es la historia. ¿Por qué la historia? Porque muchos alegan que este cuerno pequeño representa a Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes fue un rey de la dinastía Seleucida, o sea, descendiente de uno de los 4 generales de Alejandro Magno. Este general conquistó lo que sería Siria. Conquistó Siria, conquistó Grecia, Macedonia. Seleuco se engrandeció hacia ese lugar. Y también conquistó parte de Egipto en algún momento. Ahora, debemos preguntarnos, ¿por qué no puede ser Antíoco Epífanes en este caso? Algunos dicen, como mencionabas, que es Antíoco Epífanes, o algunos escritores escriben Epífano. La pregunta es, y yo me hago esa pregunta, como seguro muchos de los que nos están viendo, se pueden hacer, vos decís que no es Antíoco Epífano, entonces la pregunta es, ¿por qué no es? O sea, ¿cuáles serían las razones claras que podríamos entender que no es esa persona? Bueno, ¿por qué podríamos decir que no es Antíoco? Primero porque la dinastía Seleucida estuvo compuesta por 26 reyes. Cada uno de esos 26 reyes era descendiente de Seleuco. Y Seleuco representaba a uno de los 4 cuernos de este animal. O sea, uno de los cuernos representa a Seleuco, al Exactamente. imperio Seleucida. Al imperio Seleucida. Entonces, Antíoco, que fue uno de los reyes de esa dinastía, no podía ser, a la misma vez que era el cuerno pequeño, ser también ese cuerno Seleucida, porque cada uno de los reyes de la dinastía Seleucida representaba a ese cuerno mientras reinaba. Entonces Antíoco no podía ser el cuerno Seleucida y a la vez también ser el cuerno Otro pequeño. cuerno. O sea, ya estaba dentro del paquete de los reyes, ¿cuántos habían sido? 4. En total, reyes de la dinastía del Seleucida. 26. 26.
De la dinastía de los 26 reyes seleucidas, ya estaba dentro de ese cuerno, como uno de esos reyes que componía esa dinastía, que componía ese cuerno, ya era Antíoco. Entonces, no podía ser otro cuerno surgente del mismo cuerno. Otro argumento, podríamos decir, es que en el versículo 23, la primera parte, dice que este cuerno pequeño se va a levantar al final del reinado de estos. ¿A qué hace referencia? Al final del reinado de los 4 cuernos, Bien. no durante los 4 cuernos. Entonces es importante que hagamos un estudio profundo y no un estudio superficial para llegar a conclusiones erróneas muchas veces. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que es bueno plantearse hipótesis. Por ejemplo, es bueno plantearnos, puede ser Antíoco, puede ser que no, puede ser otro poder. Pero el punto es que tiene que cumplir todas las características. No es suficiente con que cumpla 3 o 4, sino que tiene que cumplir todas las características porque es todo o es nada. Porque si no cumple todas, ya no llega a identificar o a cumplir el requerimiento de la profecía. Sí, es Entonces, cierto. Antíoco, ¿cumple todas las características o no? Y si no cumple todas, ¿cuáles son? Bueno, debemos reconocer, ¿no?, que aparentemente Antíoco cumple con varias características, pero como decías, si no cumple con todas, no puede aplicarse el símbolo a él. Antíoco desempeñó un pequeño papel en este gran drama, o sea, ni siquiera fue el rey más poderoso de la dinastía seleucida. Y debemos notar algo. En el versículo número 10 del capítulo número 8 dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿Esto qué quiere decir? Que este poder iba a ser más grande que Alejandro Magno y que Medo Persia. Es decir, esta expresión quiere decir que iba a superar en mucho a otros reinos. Ahora, yo te pregunto, en el caso de Antíoco Epifano, ¿fue así? Antíoco Epífanes tuvo algunas victorias y invadió ciertamente algunos reinos, como por ejemplo Egipto. Invadió Egipto, pero fue obligado por un general romano a abandonar sus posesiones en Egipto de una manera humillante. Los historiadores cuentan que se encontró con el general romano y el general romano le dijo que abandone Egipto. Antíoco le dijo, lo voy a consultar con mi consejo. El general romano hizo un círculo alrededor de él y le dijo, consúltalo aquí adentro. Obviamente Antíoco se dio cuenta de que si él abandonaba ese círculo sin darle una respuesta al general romano, se iba a enfrentar a una guerra con Roma, cosa que no le convenía. Entonces, de manera humillante, fue obligado a abandonar todas sus posesiones en Egipto y perdió parte de territorio. Entonces, no se engrandeció, como dice el versículo, que dice se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y en el versículo número 12 dice algo interesante, la última parte, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y en el caso de Antíoco, ya que estamos hablando de él, ¿hizo lo que quiso y prosperó? De ninguna manera. Como ya he dicho recién, fue humillado por los romanos. No hizo cuanto quiso, no hizo lo que quiso, no pudo hacer lo que él quería. Entonces, frustrado por esa pérdida, ¿qué hizo? Fue y invadió Jerusalén. Pero puede ser que ahí haya hecho lo que quiso y haya prosperado, ¿o no? Podríamos decir que hizo lo que quiso por un periodo de tiempo, pero no prosperó. ¿Por qué no prosperó? Porque fue vencido por los macabeos Ah, mira. y obligado a abandonar Jerusalén. Bien, entonces, hasta acá vemos que esta hipótesis que postula que Antíoco Epifano es el cuerno pequeño que surge después de los 4 cuernos que habían surgido al macho cabrío,
vemos que no cumple con estos requisitos, no cumple con todos. Si bien cumple algunos, entonces la hipótesis puede ser válida hasta que vemos que no cumple todas. La pregunta es, ¿qué significa esto de echar por tierra la verdad? Bueno, algunos aplican de que Antíoco cumplió con ese requisito de que echó por tierra la verdad porque Antíoco mandó a quemar la Torá, todos los escritos sagrados de la nación hebrea. Pero echar por tierra la verdad tiene más relación con Daniel 7:25. ¿Qué dice Daniel 7:25? Vamos a leer. Dice de la siguiente manera: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Echar por tierra la verdad simboliza intentar cambiar la ley de Dios. ¿Por qué? Salmo 119, 142 dice: tu justicia, justicia eterna, tu ley, la verdad. Es decir, son sinónimos. Hay textos que nos relacionan este hecho. En el capítulo 7, entonces vemos que dice que trató de cambiar la ley de Dios y en el otro dice que echa por tierra la verdad. Echa por tierra la Ahora, verdad. ¿cómo conectamos eso? Estamos viendo entonces que Salmos, por ejemplo, como otros textos más, dice que la ley es la verdad. Por lo tanto, echar por tierra la verdad sería echar por tierra la ley de Dios. Y también este poder dirige su ataque contra el príncipe de los príncipes, porque echar por tierra la verdad también significa atacar a Cristo, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Ahora, intenta hacer todas estas cosas. ahora, ¿existió algún poder en algún momento que hizo eso realmente? Porque para que se levante contra el príncipe de los príncipes, es decir, contra Cristo, ¿tiene que estar presente Cristo o no? ¿O de qué manera lo pudo haber hecho algún poder? O en el caso de Antíoco Epifano, ¿pudo haberlo hecho? Antíoco Epífanes murió mucho tiempo antes de Jesús, ya que Jesús existió en el tiempo de supremacía romana, no en el tiempo de supremacía griega. De ninguna manera pudo haberse alzado contra el príncipe de los príncipes. Bien, entonces, pero sí tuvo que haber algún poder que haya cumplido eso. ¿Cuál será ese poder que cumple con estos requisitos? Ya que si Antíoco no los cumple, ¿cuál será? Bien. Eh, Hasta ahora vamos viendo algunas características. Ahora, dentro de las características que estamos viendo, eh, ¿cuáles serían entonces hasta acá el por qué no puede ser Antíoco? Para que ya podamos avanzar a lo siguiente. Bueno, porque es antibíblico querer aplicar este símbolo a Antíoco. Es una interpretación selectiva y arbitraria. De entre 26 reyes, elijo Antíoco. ¿Por qué Antíoco? Ni siquiera fue el rey más ilustre, como él mismo se hacía llamar, Antíoco el Ilustre, de todos los reyes. Es antibíblica, antihistórica, antiprofética, forzada, arbitraria y selectiva. Bien, ahora pasando a la parte de una comparación porque hay cosas comunes entre el cuerno pequeño dado en el capítulo 7 y el capítulo 8. Exactamente. ¿Cuáles serían algunas de esas cosas en común que nos permitan relacionar si es el mismo o no es el mismo? Bueno, la primera cosa en común es que ambos son cuernos pequeños. O sea, la misma frase se refiere en ambos capítulos. Cuerno pequeño, capítulo 7, cuerno pequeño, capítulo 8. Otra característica similar o igual que hemos visto, que habla palabras contra el Altísimo. Así dice en el capítulo 7. Y en el capítulo 8 también dice que se levanta contra. Se levanta contra. Entonces la palabra clave Contra. ahí es contra. O sea, en el capítulo 7 entonces estamos viendo que es un poder, este cuerno pequeño, que habla palabras contra el Altísimo. ¿Sí? Tiene una oposición a la voluntad de Dios. Mientras que en el capítulo 8 entonces vemos que es un poder que se levanta contra
el príncipe de los príncipes, que es la misma referencia, Altísimo o el príncipe de los príncipes, se refiere a Dios. Y este poder lo que hace es levantarse contra, ya sea en acción o también verbalmente. Ahora, también en una parte me llama la atención que dice que hace guerra y quebranta a los santos del Altísimo, dice en el capítulo 7. Exactamente. En el capítulo 8 encontramos una descripción semejante. En el versículo 24 dice: causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Es una clara referencia al pueblo de Dios. O sea que también destruirá o atacará al pueblo de los santos, al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Entonces, tiene que ser un poder que ataca al pueblo de Dios, pero en una sola ocasión o más en una forma histórica por mucho tiempo. Lo hace en una forma histórica por mucho tiempo, porque si nosotros analizamos el capítulo 7 y el capítulo 8, su conclusión es en el tiempo del fin. Por eso Daniel repite: esto es para el tiempo del fin, no es para un pasado, aunque las profecías muchas veces tienen doble aplicación. Pero en este caso nosotros vemos de manera clara que esta profecía es para el tiempo del fin. Incluso Daniel enfermó a causa de esta profecía, Porque no la entendía. porque no pudo comprender. Ahora, me llama la atención el hecho de que dice que le quitarán su dominio. En el capítulo 7 se menciona esa característica. Le quitarán su dominio y será destruido hasta el fin. Es decir, Antíoco Epifano, por ejemplo, es un poder que, bueno, murió en algún año, como dijiste anteriormente, pero este poder, dice, será destruido recién en el tiempo del fin. ¿Sí? Eso vemos en el capítulo 7. ¿Y en el capítulo 8 tiene alguna relación con esto? En el versículo número 25 dice: y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Este quebrantamiento no por mano humana significa sin intervención del hombre. El hombre no tiene nada que ver con la destrucción de este cuerno pequeño. Esta cuarta bestia es destruida en el tiempo del fin. El cuerno pequeño del capítulo 8 es destruido también en el tiempo del fin. Y es destruido sin intervención humana. Del poder humano. Exactamente. Ahora, en el mismo libro de Daniel aparece también esa expresión no con mano. Y me llama la atención, en un estudio anterior se había visto que había una roca que era cortada y también se usa la expresión no con mano, es decir, no con mano humana. ¿Y será que hay alguna relación entre este hecho? Vamos a notar que en Daniel capítulo 2, en el versículo número 45 específicamente, también dice que Nabucodonosor vio una roca que no era cortada con mano, sin intervención humana, que caía del monte, golpeaba en los pies de la estatua y desmenuzaba todos los metales. ¿Cuáles eran esos metales? Oro, plata, bronce, hierro y barro. El hierro representaba al Imperio Romano, que se extendía hacia los pies y también hasta los dedos. O sea que el Imperio Romano va a estar presente cuando Cristo venga por segunda vez a destruir este sistema que nosotros conocemos. Estamos viendo nosotros que esa palabra no con mano, esa frase, hace referencia a una obra que lo hace exclusivamente Dios. Y también podemos encontrar esta referencia, esta descripción, y lo da el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Por ejemplo, el libro de Hebreos, en el capítulo 8 y en el capítulo 9, hace referencia a un santuario que existe en el cielo. Pero este santuario también se dice que Cristo trabaja en ese santuario, oficia en ese santuario, y dice que es un santuario no hecho con mano humana. Otra vez aparece la frase no hecho con mano. Es la misma frase. Y lo que agrega el apóstol Pablo en el libro de Hebreos es decir, no de esta creación. Entonces, cuando usa la frase no con mano, está refiriéndose a algo que no es de esta creación. Entonces, el sistema
actual y todo lo que estamos viendo y lo que está por venir, según esta profecía, hallará un fin, pero no es que será una revolución humana, tampoco será un poder humano liderado por algún líder mundial o alguna cosa semejante que establecerá el reino de Dios en la tierra, de ninguna manera. Porque la palabra de Dios en forma clara y contundente está diciendo que su reino será establecido, pero no con mano, es decir, no con las manos humanas, no con las armas, no con las leyes humanas, no con ejércitos humanos. Es decir, será algo que lo hará exclusivamente el Señor Jesús. Es por eso que Él nos está llamando a formar parte de ese reino, a buscar. Mientras todavía dura el reino de la gracia, Él nos quiere preparar para que podamos ser hallados dignos de ser llevados al reino de la gloria. Ahora, estamos viendo entonces esas similitudes. En Daniel 2, también en el libro de Tesalonicenses, en Hebreos, y también en el capítulo 8 y en el capítulo 5, en relación a que ese poder tendría fin, pero no con mano humana. Entonces, ese poder tiene que referirse entonces a algo que ya pasó o algo que va a venir, o que está y hallará su fin en ese momento. La mención de la Biblia es a un poder actual. Vamos a notar que el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses, con el cual hicimos la introducción, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, porque el misterio de iniquidad ya está obrando. En tiempos de Pablo. En tiempo del Pablo, el misterio de iniquidad ya estaba obrando. Y cuando leemos también a Juan, el apóstol Juan, él es el primero que nombra el anticristo, que es el misterio de iniquidad, el hombre de pecado. Ahora nosotros hablamos de que este hombre de pecado, este poder, porque hombre de pecado no necesariamente representa a un hombre exclusivamente. Claro, no una sola persona, sino un sistema. Sino a un sistema. ¿Cómo es que iba a ser destruido este sistema? ¿Cómo, si era sin intervención, o si es sin intervención de mano, cómo va a ser destruido? Y en el mismo libro de Tesalonicenses también nos dice, en el versículo 9, dice, la aparición de este inicuo es obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios. Y en el versículo 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, el ser humano no tiene nada que ver, ni nada que hacer, ni va a hacer nada. El Señor lo va a destruir a este poder. ¿Por qué hacemos referencia a eso? Porque estuvimos viendo que también hay diferentes creencias en relación a este punto. Y nosotros vemos que, por ejemplo, hay ciertas ideas en algunas religiones que enseñan que ellos mismos van a establecer el reino de Dios en la tierra. Y es llamativo el hecho de que puede usarse esto como un argumento para justificar sus acciones militares o un nuevo orden mundial o cosas así. Es por eso que necesitamos ver que el Señor Jesús de ninguna manera permitirá y no necesita que ningún poder humano, ningún ejército, ninguna legislatura humana, ningún poder político ni religioso de este mundo establezca su reino. Lo hará el Señor y Él solo, sin necesidad de la ayuda del poder humano, es decir, sin mano humana. La Biblia lo dice repetidas veces. Ahora, ¿qué más nos podés comentar acerca de este cuerno pequeño que surge? Entonces, como una conclusión. Bueno, este cuerno pequeño es un poder separado, distinto a Grecia. Y en el capítulo número 8 vamos a encontrar tres poderes: Medo-Persia, Grecia y el cuerno pequeño. Ya sabemos Grecia y Medo-Persia por quién son representados. Pero este cuerno pequeño, ¿a quién representa? ¿Qué imperio vino después de Grecia? Obviamente, el Imperio Romano. Según Daniel capítulo 7, es el Imperio Romano. Entonces, sin duda alguna, este cuerno pequeño del capítulo número 8 representa al Imperio Romano y no a otro poder o a una persona, sino a un imperio. Ahora, lo que nosotros debemos
también tener en cuenta es que el Imperio Romano tuvo muchas facetas. Y eso lo vamos a estar tocando en... Los vamos a estar estudiando en capítulos siguientes. Hay algo que nos llama la atención también en la comparación que estamos haciendo entre los capítulos de Daniel. Y una es que el capítulo 2 y el capítulo 7, donde usan una imagen metálica y donde usan bestias, ambos comienzan con el imperio babilónico, ¿sí? Con la cabeza de oro y el león respectivamente. Y después siguen con Medo-Persia, Grecia y Roma. Ahora, me surge la pregunta, ¿por qué en el capítulo 8 comienza directamente con el Medo-Persia y luego Grecia? Es como que pasa por alto a Babilonia y un poder que sigue, quizás. ¿Por qué? Bueno, podríamos decir que es porque Daniel solo toma en cuenta los animales relacionados con los servicios del santuario. Y no podía agregar algún otro animal, alguna otra bestia. Es por eso que en vez de agregar animales, agrega cuernos. O sea que no podía meter otro animal porque tenía que ser esos dos animales únicamente estaban relacionados al servicio continuo y también al día de expiación. Entonces, como era un combate entre esos poderes, no podía agregar un tercer animal porque no había otro para en ese contexto en relación al santuario. Una pregunta que también seguro muchos de nosotros nos estamos haciendo es, en el capítulo 8 se habla de un cuerno pequeño y en el capítulo 7 también. Hemos visto que no es el capítulo 8 una referencia como cuerno pequeño a Antíoco Epifano, y por las razones que Fabián nos acaba de explicar. Ahora la pregunta que nos surge es, ¿el cuerno pequeño del capítulo 8 del libro de Daniel es el mismo del capítulo 7? Representa al mismo poder, es el mismo cuerno pequeño. Representa al mismo poder, al mismo imperio. Vamos viendo cómo la palabra de Dios nos va dando luz acerca de esto. Ahora, más adelante, en el próximo estudio, estaremos viendo también algo del capítulo 7 en relación a otra característica de este cuerno pequeño. Y es, ¿qué parte de este texto sería? Bueno, en Daniel 7:25 dice que este poder iba a intentar cambiar los tiempos y la ley. Entonces vamos a estar estudiando qué significa esto. ¿Qué significa que intenta cambiar los tiempos y la ley? ¿A qué se refiere? Y también vamos a estar estudiando Daniel capítulo 8, versículo 14. Bien, entonces en el próximo estudio queremos compartir con ustedes acerca de cuál es el calendario que estableció Dios y qué tiene que ver las fiestas, porque hay versiones de la Biblia, del texto recibido, que hablan de, pensará en cambiar los tiempos festivos y la ley. Entonces, ¿qué tiempo festivo se refiere y a qué ley? Entonces vamos a estar analizando en profundidad esto en el próximo estudio. Exactamente, así que no se lo pierdan. Déjennos sus preguntas en los comentarios. También pueden participar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta importante, pueden hacerla en los comentarios. Les esperamos para el próximo estudio, así que no se lo pierdan, que el Señor les bendiga.